Buenas tardes en este viernes. Qué lindo poder saludarles nuevamente. Quiero darles las gracias a Dios por esta oportunidad para compartir con ustedes. Vamos a continuar hoy día estudiando el nuevo nacimiento explicado, la lección número 2 que habla acerca de el primer Adán. Pero antes de continuar, quiero mencionarles para las personas que están interesadas en continuar con este estudio. Aquí en la iglesia en Cuenca nosotros estamos siguiendo, nos pueden contactar para poderles entregar el día domingo. Este es el estudio, ¿sí? El nuevo nacimiento, y pueden ir siguiendo las lecciones. Entonces, esto es algo que como iglesia estamos estudiando los días domingos, y para nosotros este tema es de mucha importancia, ya que no se puede tener una iglesia eh, funcionando bíblicamente si no hay creyentes en ella, si no hay una iglesia sin creyentes. La iglesia no son las cuatro paredes, no es los ritos, las ceremonias que se hagan en un lugar, sino es el grupo de creyentes que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo, que se reúne en un local, ya sea eh, un galpón, una casa, un parque, es la iglesia que se reúne. Entonces, para nosotros este tema es de suma importancia porque si no está fundada la iglesia con creyentes, entonces no hay una iglesia. Y, y este tema es muy importante para seguir estudiando, pero quiero pedirle al Señor que nos abra los ojos, que nos permita ver en su palabra lo que Él tiene. Y para los que están con nosotros, un saludo a los que ya se conectaron, puedo yo verles aquí. Un saludo y acompáñenme en oración, ¿sí? Señor, te queremos pedir que nos abras los ojos, nos permitas ver tu palabra y también utilices este tiempo para mostrarnos más de quiénes somos en Cristo Jesús. Te alabamos y oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, estamos viendo el tema de el primer Adán, ¿sí? En la Biblia, nosotros encontramos en Romanos capítulo 5, perdón, versículo 12, esta expresión del primer Adán. Ok, entonces quiero que me acompañen a Romanos capítulo 5, versículo 12. Y vamos a leer este versículo. Dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿sí? Y quiero que teniendo este pasaje en mente me acompañen con algunos otros pasajes, ¿sí? Cuando vemos nosotros aquí en Romanos capítulo 5, Pablo empieza con estas dos palabras, por tanto. Él está haciendo una continuación de la explicación de que todo hombre separado de Dios, todo hombre que es sin Cristo, es descendiente de Adán, eh, tiene como herencia todo lo que le pertenecía a Adán, ¿sí? Entonces, para aquellos que tienen una Biblia como la mía, esta Biblia de estudio Scofield, aquí tienen unas notas a continuación en el capítulo 5 que les animo a que revisen. Les voy a leer la primera parte nada más. Dice: por tanto, hace referencia a el 3:19 al 23 de Romanos, y puede considerarse como una continuación de la explicación de la universalidad del pecado, interrumpida por el mensaje sobre la justificación y sus resultados, que va desde el 3:24 hasta el 5:11. Ahora, este capítulo de Romanos es tan importante porque aquí vemos cómo sobrepasa todo lo que Cristo hizo a lo que hizo Adán y las consecuencias que tenemos nosotros
por el pecado de Adán y por nuestro propio pecado, por la entrada del pecado. Todo lo que Cristo hizo va mucho más allá, o sea, se excede en cuanto a lo que nos merecemos. Nos merecemos la muerte y Él nos da la vida en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, leer el libro de Romanos en sí es apasionante, pero cuando nosotros pensamos acerca de una persona que nace de nuevo, ¿sí? Hay ciertas cosas que tenemos que saber acerca de nosotros mismos, ¿sí? Una persona, en primer lugar, tiene que saber acerca de quién es Dios, ¿sí? Cómo es que Él trabaja, cómo Él obra, su justicia, su santidad, por qué Dios detesta el pecado, para que entienda que uno, estando en Adán, no tiene chance, no hay oportunidad, no, en nuestra condición pecaminosa, en nuestra herencia que traemos de Adán, no tenemos esperanza, ¿sí? Por eso este capítulo es tan importante, pero mucho más, o sea, por la gracia de Dios, o sea, por el regalo inmerecido que tenemos en Cristo Jesús, podemos ser ahora como su hijo, ¿ok? Pero el día de hoy quiero enfocarme principalmente en lo que es el primer Adán, ¿sí? Y acompáñeme por favor, aquí mismo en Romanos, capítulo 1 de Romanos, y quiero que vean a partir del verso 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí empieza una descripción de que tanto el gentil que comete pecados perversos como los que describe en el capítulo 1 de Romanos, o como un gentil que tiene una moral muy alta, o un judío, ¿sí? Que trata de cumplir la ley. Los tres están en la misma olla, ¿sí? En el mismo estado, ¿sí? La lección pasada nosotros habíamos hablado acerca de que el estado de un hombre sin Dios es un estado de separación de Dios por causa del pecado, ¿sí? Entonces no importa cuán bien se porte o cuán mal se comporte en esta tierra, el estado en el que se encuentra un hombre sin Cristo es de un estado de muerte espiritual, sin Dios, separado de Él, con todo el potencial de pecar en todo sentido. O sea, no hay, no hay, no hay límite para eso. ¿Ok? Entonces, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 hasta el verso 19 nos muestra acerca de lo que está hablando Romanos capítulo 5, verso 12. Y dice el 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Cuando hablamos acerca del juicio de Dios, es importante que nosotros sepamos quién es este Dios que juzga, ¿sí? El, el juicio de Dios es cómo Él lo ve, cómo Él lo analiza, cómo Él determina que debe ser algo. Y si nosotros no tenemos claro el panorama de quién es Dios, es muy difícil entender qué tipo de juicio hace Él, ¿sí? Entonces, si nuestro concepto de Dios está distorsionado, no está de acuerdo a las escrituras, no está basado en la palabra de Dios, va a ser un concepto de nuestra imaginación. Y ese concepto es el, el- el que la mayoría, inclusive de evangélicos, tienen por una falta
de estudio de las escrituras, por una falta de un orden cronológico al estudiar la escritura, al ver quién es Dios primeramente, qué es lo que Él ha hecho, ¿sí? Al ver también el problema que el hombre tiene y la solución que Dios ha dado. Sin entender quién es Dios, su justicia, que Él detesta el pecado, que Él es justo, que Él es todopoderoso, que Él es bueno, que Él es santo, que Él es fiel, que Él es misericordioso, que está lleno de gracia, que no tolera el pecado. Y sin entender que el hombre es incapaz de cumplir la ley, incapaz de portarse bien, el hombre es descendiente de Adán con todo el paquete incluido en cuanto al potencial para pecar. Usted y yo así nacimos, ¿ya? Y el primer hombre habla acerca del hombre Adán, ¿sí? De la naturaleza que heredamos de Adán, ¿sí? Todo lo que él tenía lo tenemos nosotros también por herencia. Ahora, si no conocemos quién es Dios, muy difícil podemos nosotros entender lo que Él ha hecho, ni valorar la salvación que Él ofrece en Cristo Jesús. Por esa razón es importante saber esto. Entonces, hay un libro que me gustaría recomendarles a aquellos que tienen la posibilidad de buscarlo y conseguirlo en una librería cristiana. Este libro de A.W. Tozer, El conocimiento del Dios Santo, tiene una explicación breve de varias características de quién es Dios. Por ejemplo, voy a leer aquí el índice y aquí dice, entre algunos, ¿no? Atributos divinos de Dios, su santidad, que Él es trino, que existe por sí mismo, que no necesita de nada, que es infinito, que es inmutable, que es eterno. Todas estas características son muy importantes y, en fin, hay toda una lista de varios atributos de Dios que son importantes conocerlos. Ahora, uno puede leerlo solamente en un libro así, pero cuando vamos estudiando en la escritura, cuando vamos viendo a través de la palabra desde el comienzo, por eso nosotros estudiamos, el primer libro que nosotros estudiamos son un estudio cronológico desde la creación hasta Cristo, que tiene como propósito saber quién es Dios, lo pecador que es el hombre y la solución que Dios ha dado para el problema del hombre en Cristo Jesús. ¿Sí? Y le prepara para esto. Entonces, en cuanto al nuevo nacimiento, nosotros tenemos que saber nuestra condición de pecadores que tenemos por herencia en Adán. Entonces, les recomiendo este libro y les recomiendo también que confíen en el Señor para que Él les abra los ojos al estudiar su palabra y puedan ver quién es Él. ¿Sí? Yo como pastor y se me es fácil hablar, ¿verdad? Pero Dios nos hace pasar por pruebas, por situaciones en las que nos muestra realmente si creemos o no quién es Él. Entonces, así como para el nuevo nacimiento tienes que saber quién es Dios, para la vida cristiana tienes que saber quién es Él. Es muy importante. Entonces, mientras más pronto crees y ves todo esto, más pronto puedes seguir avanzando en el conocimiento de Él. Entonces, lo que pasó con Adán es que por el pecado del hombre, por la incredulidad, en Génesis capítulo 3, que nosotros vemos que el hombre deliberadamente tomó del fruto, si nadie le obligó, nadie le engañó, él sabía lo que había dicho Dios y deliberadamente tomó del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entra el pecado con Adán y a partir de Adán toda su descendencia es una descendencia de muerte.
¿sí? Si ustedes leen conmigo el capítulo 5 de Génesis, podemos poner una señal aquí en Romanos 5, y ver el capítulo 5 de Génesis, podemos ver cómo en el capítulo 5 de Génesis, cada vez que pasa una generación o una persona dice, vivió tantos años, tuvo hijos e hijas y murió. Sí, por ejemplo, fíjense conmigo, capítulo 5, versículo 5. Está hablando acerca de Adán, ¿no es cierto? Fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. ¿Sí? Lo mismo con Sed, por ejemplo, dice, vivió Sed después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Sed 912 años y murió. Y así, en fin, se repite cada generación, tuvo hijos e hijas, vivió tantos años y murió. Aquí, en capítulo 5 de Génesis, se ve el reinado de la muerte. Con Adán, la muerte reina, porque el hombre es pecador. ¿Sí? Una muestra de que somos pecadores es que nos vamos a morir. ¿Sí? Y algo más contundente en sí es que todo hombre nace separado de Dios en pecado. Por esa razón, aquí en esta tierra, cuando conocemos del amor de Jesucristo, de quién es Dios, creemos en la obra que Él ha hecho, dice la Biblia que nos da vida nueva en Cristo Jesús. ¿Sí? Adán fue creado, ¿sí? Con como un alma, ¿sí? Con una mente, voluntad y emociones. Y ahorita vamos a ver de qué se trata esto, ¿sí? Ya que estamos aquí en Génesis, quiero que me acompañen a Génesis capítulo 1, versículo 26. Cuando Dios creó al hombre, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando habla acerca de la imagen de Dios, obviamente no está hablando acerca de una imagen física, porque Dios es espíritu, ¿ve? Sino está hablando acerca de su persona. Dios es una persona que tiene una mente, una voluntad y tiene emociones. Y al ir estudiando la palabra de Dios, nosotros podemos ver eso. Cuando vemos los salmos, por ejemplo, ahí vemos. Dios dice, tuvo misericordia, tuvo compasión, se dolió, ¿sí? Am, no tolera el pecado. Todas estas cosas son muy importantes. Entonces, miren, por ejemplo, que Adán fue creado a la imagen de Dios. Adán fue creado a la imagen de Dios, con una mente, voluntad y emociones, es su alma. Y también fue creado con un espíritu, ¿sí? Un espíritu humano para comunicarse con Dios, que es espíritu. Sí, por eso yo les decía, tan importante saber quién es Dios, ¿sí? Que Dios es espíritu, Dios no es un mampucho que se le pone en una vitrina o una estatua, no es ese Dios, ¿sí? Y para nosotros que estudiamos la palabra sabemos eso claramente, pero muchas veces en nuestra cosmovisión no nos damos cuenta la grandeza de nuestro Dios y tenemos a Dios como, a pesar de que no creemos en eso, vivimos como si Dios fuera un Dios de palo, que no puede hacer las cosas. Y cada uno de nosotros caemos en eso por una falta de fe o una falta de confianza en Él por ignorancia, ¿sí? Por ignorantes de Él y por incrédulos. Así como creyentes hacemos estas cosas.
Pero al ir estudiando la palabra de Dios, nos llama la atención a regresar a su palabra, a confiar en Él, a depender en Él, ¿sí? El propósito original de Dios para con Adán fue que Adán sea totalmente dependiente de, de Dios. Y le puso una prueba en el jardín del Edén con el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si quieren ver eso, Génesis capítulo 2, versículo 16. Y mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirá. Dios tenía el propósito, el deseo que Adán se mantenga en dependencia para preguntarle a Dios, em, ¿qué hago? Y Dios ya le dio la explicación, le dijo, no comerás de tal árbol. Y por incrédulo, Adán comió, ¿sí? Entonces Dios sí le dio indicaciones, pero Adán no creyó. Y a partir de eso murió espiritualmente, en ese momento, separado de Dios, pero eventualmente murió físicamente también. Y ahí vemos Génesis capítulo 5, el reinado de la muerte. Vivió tantos años, tuvo hijos e hijas y murió. Ven esto del primer Adán que afecta a todos nosotros. Cuando sabemos Dios es Dios infinito, todopoderoso, ¿sí? Adán es finito, fue creado, tuvo un inicio, no existió siempre, Dios le creó, ¿sí? Y es terreno, es decir, eh, vive aquí en esta tierra y ve las cosas de una manera terrena. Dios ve las cosas de una manera celestial. Si nosotros, como cristianos, empezamos a ver las cosas como Adán, todo es un sufrimiento, todo es una tristeza. Pero cuando vemos las cosas como Dios las ve en nuestra nueva posición en Cristo Jesús, ahí podemos ver las cosas de una manera celestial y vivir de esa manera confiando en Él. Ahora, el intelecto que Dios le dio a Adán es parte de la personalidad del alma, ¿sí? Dios tiene una mente, Él piensa y le puso esa mente al hombre para que le pueda entender, le pueda conocer, ¿sí? Los que tienen niños, los que tienen hijos, saben que cuando recién nace no le conoce y no le entiende y quiere hablar o no puede, sonidos, pero no se le entiende. Pero tiene todo su potencial para desarrollar esto, para poderse comunicar con sus padres y entenderles a sus padres, como el padre puede entender al hijo porque tiene ese potencial. Así le creó Dios a Adán y Eva, ¿ya? Antes del pecado, Adán tenía la capacidad de escoger, que se llama, o los teólogos llaman el libre albedrío. Pero luego que pecó, Adán perdió esa capacidad porque estaba muerto espiritualmente, porque ya ahora en vez de estar del lado de la vida y poder decir, Dios, ¿qué hago? Y antes de pecar, estaba en el lado de la muerte y ahora era esclavo del pecado. Por esa razón, quiero que regresemos a Romanos capítulo 5, versículo, versículo 12, donde habla que el pecado entró por un hombre y por este hombre la muerte, ¿sí? Por Adán. Dice, capítulo 5, verso 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron y todos potencialmente en nuestra identidad con Adán, somos igual que él, ¿sí? Entonces, para nosotros los hombres es fácil creernos mejor que otras personas por lo que hacemos, ¿sí? Y yo caigo en eso y sé que usted cae en eso, pero no hablamos malas palabras y nos creemos mejor de los que sí hablan malas palabras, ¿sí? Este,
No botamos papeles en la calle y nos creemos mejor de los que sí botan papeles en la calle. Y eso solo como un ejemplo bien superficial. Em, no, tal vez no hacemos pecados grotescos como otra persona, pero pensamos, sí, nos enojamos, estamos dudando de Dios, queda lo mismo. Entonces, en Adán estamos completos para la muerte, para la separación de Dios, ¿sí? Ahora, nuestro Dios todopoderoso, soberano, santo, sin pecado, no tolera el pecado, pero cuando creó a Adán, le creó con la capacidad de que le entienda. Adán no quiso nada con Dios. La voluntad de Dios soberana siempre ha sido que Él le conozca, que le crea, que confíe en Él, como decíamos hace un momento, que dependa en Él. Y por eso puso en Génesis 2, 16 y 17 el árbol de la ciencia del bien y del mal para mostrarle su amor, ¿sí? Que el hombre no fue creado como una máquina, como un robot, sino tenía la capacidad de escoger. Adán, ¿ok? El resto ya nace del lado del pecado, ¿sí? Y para salir de ahí, tienes que creer en la obra de Jesucristo. ¿Estamos? Adán también creyó, ¿sí? Nosotros cuando vamos estudiando, vemos que Dios en el capítulo 3 de Génesis le vistió con pieles de animales inocentes. Le vistió con la justicia de un animal inocente, ¿sí? Que representa la justicia de Jesucristo. Génesis 3:15 habla de la primera mención del Evangelio, lo que los teólogos llaman el protoevangelio, acerca de la venida del Salvador. Entonces, Adán sí creyó, sí, pero ya había estado muerto espiritualmente. Y él enseñó a sus hijos que para acercarse a Dios tenía que ser de cierta manera. Pero a raíz de esto se ve a través de todo el Antiguo Testamento cómo el hombre fracasa, 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 fracasa. Y Dios continuamente muestra su amor, su misericordia, su gracia. Él está siempre dando el primer paso para mostrarle al hombre y decirle, cree, cree en mí, lo que yo soy, quién soy yo. ¿Sí? Y todo el Antiguo Testamento, toda la Biblia en sí, es una carta de amor para darse a conocer, que se personificó cuando Cristo Jesús vino aquí a esta tierra. Y hoy día, una persona que es creyente, que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo y que confía en Él y depende en Él, ya no vive Él, sino vive Cristo en Él. Y Él, a través de la iglesia, da a conocer, Cristo se da a conocer a través de los creyentes en la iglesia al mundo. Sí, por medio de su palabra, por el Espíritu Santo. Y la iglesia aquí está encargada de dar a conocer quién es Jesús. ¿Sí? Si tú eres creyente, confía en Él, depende en Él. Cuán fácil es decir esto. Y diariamente uno se está poniendo cargas, tareas que uno, en vez de confiar en Dios, está haciéndolo en sus propias fuerzas. Hablo por mí, pero yo sé que usted tiene el mismo potencial en Adán que yo, ¿sí? De ser una persona legalista, de ser una persona que depende en sí mismo y no depende en Dios. Entonces, la única solución para esto es la muerte, la cruz, la co-crucifixión con Cristo Jesús, para que Él viva y ya no viva yo, ¿sí? Siempre Dios ha tenido la intención de que el hombre dependa en Él, ¿sí? Y por esa razón este estudio es tan importante. Es tan importante cuando nosotros vamos viendo acerca del el nuevo nacimiento, quién es, quiénes somos nosotros en Adán, es tan importante como quiénes somos nosotros en Cristo Jesús.
En Adán recibimos todo el potencial, toda la pecaminosidad, nuestro ADN, si quiere decirlo así, fue destinado a muerte, pero en Cristo Jesús para vida. ¿Ok? Entonces, mientras más nosotros vemos y creemos esto, más vamos a decir, yo ya no quiero estar en esta familia, yo no quiero estar en esta familia perdida, yo necesito estar en la familia de Dios. Y para hacer eso, solo a través de Jesucristo. Si ustedes tienen alguna pregunta o comentario, yo estoy aquí revisando los comentarios. Saludos a aquellos hermanos que están conectados. Veo a algunos hermanos de México. Gerardo, un saludo. Un hermano muy lindo que fuimos compañeros en el seminario, en el mismo compañero de cuarto. Hermanos de la iglesia, TT, que está en Chile. Todos hermanos, un saludo. Los que no les he mencionado, disculpen y un saludo. Si es que hay alguna pregunta o comentario, por favor hágame saber. Ponga su comentario ahí bajo los comentarios y yo puedo revisarlos después y tal vez responderle personalmente si es que hay alguna pregunta. También si necesitan los materiales, por favor, háganmelo saber, ¿sí? Entonces, ahorita con los que están conectados, quiero hacer un ejercicio, ¿sí? Y voy a pedir que pongan un versículo, ¿sí? Que describa una característica de quién es Dios, ¿sí? Con un versículo. Por ejemplo, la santidad de Dios, ¿ok? Dios es santo, y el versículo al lado, ¿sí? Y de esa manera nosotros podemos ir estudiando. Yo voy a dar lectura a algunos de estos versículos. Por lo pronto, les adelanto con uno, ¿sí? En cuanto a la santidad de Dios, ¿sí? Miren en Isaías capítulo 6, verso 3. Sí, vamos a ver. Isaías capítulo 6, verso 3. Si es que alguien más puede poner comentarios, sería de mucho provecho. Eh, Nos ayuda a nosotros de ir a la Biblia y decir, bueno, ¿quién es Dios? ¿Conozco quién es Él o no? ¿Sí? Isaías capítulo 6 y el verso 3 dice, y Él uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto de la santidad de Dios? Que Él es santo, que Él es separado del mal, separado del pecado, que no puede cohabitar con el mal, ¿sí? Y cómo eso tiene una influencia para nosotros. Sí, bueno, si es que no pueden hacerlo ahorita, les doy chance a que puedan escribirlo en los comentarios. Y en esta tarde em, quiero que pensemos en que para ir a la escritura, para vivir la vida cristiana, es mejor ver las cosas como Dios las ve. Y para eso es necesario conocerle. También conocer quiénes somos nosotros en Adán, el potencial que tenemos para pecar, pero la salvación y el potencial que tenemos para confiar en Dios en Cristo Jesús. Como Él confió en este mundo, así nosotros, pero dependiendo en el Espíritu Santo. Amén. Un saludo a mis queridos hermanos, saludos a todos y em, como les dije, si es que ustedes necesitan este material, por favor contáctenme, yo les puedo enviar y de esa manera podemos seguir estudiando. ¿Okay? La próxima semana vamos a continuar estudiando el tema del nuevo nacimiento
Entonces, les invito a que nos acompañen. Y durante la semana, si tienen preguntas, por favor, escríbanme ya sea un mensaje por la página de IGB Cuenca, donde pueden poner un mensaje y yo con gusto pasaré tiempo para estudiar y responderles. ¿Ok? Este, gracias a Dios por este tiempo que hemos podido estudiar un momentito la palabra de Dios. Saludos y que tengan un buen fin de semana y el domingo en la iglesia un lindo tiempo. Chao.